Bienvenidos, amantes de lo macabro. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para sumergirte en las profundidades del terror. Bueno, pues otra vez estamos aquí reunidos. La semana pasada me diste oportunidad de contar a mí mi narración. Ahora te toca a ti porque sé que nos traes una narración muy interesante. Pues sí, hoy les voy a contar la historia de una amiga que le pasó. Pues es una historia pues sobre brujería. A mi amiga, pues ella la conozco de hace ya algunos años y ella estudió filosofía. La conocí también cuando iniciábamos la carrera, más o menos somos de la generación. Y ella pues le gustaba mucho lo que era pues lo esotérico, ¿no? Esto que tiene que ver con la brujería. De hecho ella decía que se sentía bruja, ¿no? Que tenía esta energía, este poder, ¿no? Como una bruja. Y bueno, ella estudió filosofía y a la par pues iba aprendiendo alguna que otra cosita sobre energía, sobre esto y lo otro, que ella la hacía sentirse más bruja todavía, ¿no? Que ya después pues no tiene realmente tanto que ver con la brujería lo que ella estaba aprendiendo, ¿no? Aprendió un poco sobre lectura de manos, aprendió sobre un péndulo, ¿no? Los cuarzos y eso, la energía de las piedras, a ella le encantaba hablar sobre eso, ¿no? Y ya para cuando iba acabando la carrera, pues estaba aprendiendo sobre lectura de cartas del tarot y todo eso. Y pues ella toda la carrera decía que era bruja, que se sentía bruja y que le encantaba aprender sobre brujería. Aunque bueno, con el tiempo pues ya después decía, pues no tiene tanto que ver con la brujería, sino con la energía, con esto y con lo otro. Y como quebró su carrera, ¿verdad? Un poquito, sí. Pero bueno, en ese momento pues ella decía que era brujita y que le encantaba todo eso. Entonces ya para cuando acaba la carrera, pues para su tema de tesis elige la brujería en la vida cultural, algo así de México. Y tenía una amiga que le había contado que su abuela sí era una bruja y que vivía en el pueblo de San Luis Mextepec. Entonces ella se acuerda cuando decide el tema de su tesis y pues le habla a su amiga y le pide de favor que si le puede presentar a su abuela para ver si ella le puede ayudar o aportar algo para su tesis, para su tema. Y su amiga como que dudó un poco si llevarla o no llevarla a conocer a su abuela, porque le decía, ¿no?, que su abuela tenía una energía muy fuerte. Y entonces, entre la duda, terminó accediendo a llevarla a conocer. Sin embargo, le dijo que bueno, que no le iba a avisar a su abuela, porque pues, ya varias veces le había llegado de improviso y pues, nunca había habido ningún problema. Y que pues sería una linda sorpresa llevarle a su amiga, en este caso mi amiga, a conocerla para que le ayudara sobre estos temas de la brujería. Su amiga pensó que se le iba a hacer un detalle muy bonito a su abuela, que alguien se interesara pues sobre la brujería, ¿no?, en nuestro país. Porque para ella, que había convivido con su abuela, pues era algo normal de la vida en el país, ¿no?, la brujería. Entonces no lo pensó mucho, le dijo que le iba a dar la sorpresa a su abuela y pues que se fueran si querían ese mismo día. Y sí, mi amiga aceptó y dijo, pues bueno, vámonos entonces para allá. Consiguieron un taxi que las llevó hacia San Luis Mextepec. Y en el camino dice que sentía una emoción porque dice que sentía como se acercaba pues a esto de la brujería, ¿no?, a esto del poder, de la magia, de lo que está más allá de lo que vemos cotidianamente, que sentía esa emoción por acercarse a lo sobrenatural. Sin embargo, en el camino pues dice que el camino, pasaron por un camino donde había muchos árboles que tapaban el camino, que generaban sombra, pues sí, como si fuera un arco de árboles cubriendo el camino. Y que esto pues le daba más emoción porque decía que era como que ella sentía como si pasara un portal, ¿no?, hacia algo más, hacia algo diferente.
pero que al mismo tiempo los árboles y eso le generaron pues cierto miedo, cierto nerviosismo. Pero dice que bueno, en el camino ya para llegar el taxista les dio su número y le dijo que iba a andar tantito en el pueblo, que si le llamaban y querían que las regresara, pues él pasaba por ellas sin problema y las regresaba. Pues ya les dio su número, le agradecieron y ya estaban por las afueras de San Luis Mextepec, y donde vivía su abuela. Dice que bajaron y pues vieron una casita pues muy, muy humilde, pero normal, ¿no? O sea, dice, no había nada fuera de lo común, al menos en la fachada. Ujú. Entonces, pues dice que ya se acercaron a la puerta y que su amiga abrió la puerta y le dijo, pues pásate, yo voy a buscar a mi abuela, y se metió corriendo a buscar a su abuela. Y entonces ella sentía pues cierto nerviosismo de entrar porque decía que la casa, aunque su fachada era muy normal, pues desprendía una energía muy fuerte. Pero pues al mismo tiempo tenía muchas ganas de entrar y de conocer a la señora. Sin embargo, dice que cuando entró le llegó un aroma muy fuerte, pero muy feo, o sea, muy muy fuerte, y que lo que vio pues la dejó pasmada, impresionada, y le generó mucho miedo, porque dice que pues primero la casa tenía muy poca luz, ¿no? Y luego había canastas colgadas con huevos, pero estos huevos estaban como rotos, como abiertos, y de ellos salía como una espuma negra. Entonces dice que la visión era muy fea, y el olor no le ayudaba. Y dice que luego se fijó en las paredes y eran, pues sí, paredes que tenían como figuras, como santos. Algunos pues se le hicieron conocidos, otros no, porque ella pues no era muy apegada a la iglesia, entonces tampoco sabía mucho de los santos. Dice que pues había pues muchas figuras distintas, pero que le dieron como mucha inseguridad de estar en esa casa, ¿no? Como mucho miedo, como nervio, como que algo ya no le gustó cuando entró. Pero dice, bueno, ya estoy aquí y esto me puede ayudar a acercarme al tema del que quiero hacer mi tesis, y además pues ella tenía también esa como espinita de crecer como bruja, ¿no? Como durante la carrera había estudiado que la lectura de manos y eso, pues dijo, a lo mejor ella me puede enseñar un poco para crecer yo como bruja y todo eso. Sin embargo, pues dice que cuando ya terminó de entrar bien, porque dice que primero entró, pero se quedó ahí junto a la puerta de la impresión de lo que vio y del olor que le llegó. Entonces dice que avanzó un poco más para seguir viendo lo que había, y dice que en eso se cerró la puerta. Y ella se quedó paralizada cuando escuchó cómo se cerró la puerta, porque pues no había nadie más. Y dice, ya cuando me pude calmar, respirar tantito, volteé a ver por qué se había cerrado, porque ella no sintió corrientes de aire o algo. Simplemente se cerró. Entonces cuando volteó dijo, pues es que no hay nadie. No había nadie atrás de ella, no había nada, no había tampoco una ventana o algo abierto que pudiera permitir una corriente de aire. Dice que eso le dio miedo, pero dijo, bueno, aquí está mi amiga, no pasa nada, ¿no? Está su abuela, está mi amiga, no pasa nada. Y dice que pues estaba viendo las figuras que había en la casa cuando hubo una que primero la sintió antes de verla, ¿no? Porque sintió como si la estuvieran mirando fijamente. Entonces cuando voltea a ver hacia de dónde viene esa mirada que ella siente, ve la figura pero de una Santa Muerte, ¿no? De ese esqueleto que le llaman Santa Muerte. Dice que lo vio y le dio muchísimo miedo, porque aunque pues sí, la figura no tiene ojos como tal, pues sintió como si de esas cuencas de los ojos la estuvieran viendo fijamente. Entonces ella pues tenía mucho miedo, se quedó paralizada viendo la imagen, pero al mismo tiempo pues no quería verla porque tenía muchísimo miedo, ¿no? Pero como que al sentir la mirada también no podía dejar de verla. Entonces cuando ya por fin pudo dejar de verla,
dice que empezó a escuchar como unas voces, pero que no distinguía el idioma, ¿no? O sea, no era inglés ni español. Dice, a lo mejor en alguna lengua indígena, no sé si náhuatl, otomí, maya, me dice, no sé, no sé qué lengua indígena era, si es que era una lengua indígena, pero yo no entendía nada de lo que estaban diciendo esas voces, pero esas voces dice que venían como de las paredes, o sea, no se le hizo muy, muy raro. Y dice que ella tenía ganas de salir corriendo de la casa, pero dijo, bueno, mejor me espero, ahorita viene mi amiga y a lo mejor ella me dice qué es lo que está pasando, lo que escucho, ¿no? Y dice que de pronto empezó a escuchar cómo le hablaban a su amiga, allá arriba, en la parte de arriba de la casa. Porque dice que cuando la vio por fuera, pues había como un cuartito arriba, ¿no? O sea, no era la casa de 2 pisos, pero tenían un cuartito arriba. Dice ella que supone que era el cuarto de la abuela, porque pues, hasta ahí subió a buscarla y de ahí bajaron. Pero escuchó cómo le hablaban, pero fuerte, ¿no? O sea, dice, seguramente era alguna lengua indígena, porque yo no entendí nada, lo que le decía su abuela a ella, pero entendí que le estaban regañando, ¿no? O sea, no le... Por el tono. Ajá, ¿no? por el tono de la voz entendió que la regañaban y que algo no le había gustado o que algo había molestado a la señora. Dice, pero pues ya después bajaron las dos y la señora ya despacio, porque pues dice que ya estaba grande. Y sí, que cuando la vio pues era una señora pues ya demacrada, ¿no? O sea, con el cabello completamente blanco. Pero que cuando la vio la señora le estaba mirando con unos ojos pues de una señora muy enojada, muy molesta, pero eran unos ojos que ya estaban como hundidos, como cansados, como negros. Eran unos ojos pues tristes, pero que le mostraban un odio, un coraje, que a ella pues la dejó pues con muchísimo miedo. Dice que trataba de hacerse chiquita, chiquita frente a ella, porque le dio mucho miedo la señora. Dice que aunque ya estaba grande, desprendía mucha energía, o sea, era una energía muy pesada, muy fuerte, y que se sentía que la señora definitivamente no la quería en su casa en ese momento. Y, y se lo dijo, o sea, después de verla, su amiga le dijo, pues ella es mi abuela, y a su abuela le dijo, ella es mi amiga que estaba interesada en preguntarte cosas sobre pues lo que tú haces. Y entonces la señora le empezó a decir, tú no eres bienvenida en mi casa, yo no te quiero aquí, no te voy a contestar. Y dice que después empezó a hablarle pues en la lengua que hablaba la señora, pero con un tono y un volumen como si recitara algo. No como si estuvieran hablando o como si le estuviera regañando como había escuchado con su amiga, sino como si estuviera recitando como versos, como algo, pero en la lengua de la señora, ¿no? Entonces dice que ella empezó a sentir muchísimo miedo, muchísimo pánico. Dice que como pudo agarró y abrió la puerta y salió corriendo de la casa, porque dijo, no sé si la señora me esté maldiciendo o qué esté haciendo, pero ella sintió muchísimo miedo. Y entonces dice que mientras corría sacó el celular para escribirle al taxista, pero al intentar escribirle por WhatsApp, se tropezó y se le cayó el celular. Y entonces dice que cuando se agachó a recogerlo sintió como le tocaban la espalda, como si la quisieran agarrar de la espalda, pero dice que sintió muchísimo frío, sintió como los pelos se le ponían de punta. Entonces, como pudo, agarró el celular y en lugar ya de escribirle al taxista, le marcó directamente. Y dice que lo que sonaba el celular, ella seguía corriendo, pero se le hacía eterno. Hasta que le contestó el taxista y le pidió que fuera por ella lo antes posible. El taxista le dijo que sí, que no había problema, que pensó que se iban a tardar más, pero pues que ya iba por ella. Y ya llegó el taxista, ella se subió al taxi y le dijo, está bien, pasó algo, y que ella solo le dijo, vámonos, vámonos, vámonos. Y ya el taxista agarró, se arrancó, ya venían de regreso y pues el taxista le preguntó, pero está bien, le pasó algo, y que ya le contó la historia que había vivido con la señora. Y que le dijo, pues sí, ese es un pueblo donde hay muchas brujas y que tienen pues poder para hacer daño.
lamentablemente a usted le tocó una señora que no quería conocerla ni ayudarla, pues ni mucho menos apoyarla para su tesis, ¿no? Pero pues que sí era un lugar donde podía ser peligroso meterse con esas energías que no conoce, ¿no? Con esas brujas. Y entonces ella dice, pues yo no sé qué habrá dicho la señora, que estaba recitando, no sé si lo hizo solo para espantarme o de verdad me estaba maldiciendo o algo, pero yo no regreso allá, dice, yo no quiero ya conocer a brujas así, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que hasta se le quitaron las ganas de ser bruja. Pues un poquito, o sea, dice, yo ya eso de ser bruja no, pero sí me gusta mucho, bueno, a ella le gusta mucho lo que es la energía, ¿no? Dice, pues me llama la atención el reiki, pues sí, todavía lo del péndulo y eso. Dice, porque realmente pues eso no tiene tanto que ver con la brujería, como yo pensé que sí, ¿no? Dice que ella pues lo concebía desde otro lado. No, pues qué experiencia tan fea tuvo. Sí. Pero ¿a quién se le ocurre irse a meter en esos lugares? Pues sí. Así es. Bueno, esto también me empezó a resonar y me acordé de un cuento, una narración de las brujas de Sinacantepec, que después se las contaré. Pero la siguiente que les iré a contar para la próxima semana va a ser de otra enfermera, como la vez pasada. Así que queda pendiente. Nos vemos la próxima semana.